Vamos a ver si podemos concluir nuestro estudio del gran intercambio. ¿Cómo es que un ser humano inútil, la Biblia no nos describe como inútiles, pero en ese sentido sí, aunque no usa la palabra misma, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos cómo alcanzar el cielo? ¿Cómo puede uno así lograr tener una relación con Dios? ¿Cómo puede el hombre, el ser humano caído, lejos, muerto espiritualmente, tener vida espiritual? Y eso es precisamente lo que hemos estado viendo. Bueno, primeramente vimos que estamos separados de Dios a causa de nuestros pecados, pero luego vimos que Dios proveyó el Evangelio, en la muerte de Jesús en la cruz, para que nosotros pudiésemos llegar a Él. Luego vimos la vez pasada, creo que la semana antepasada, porque la pasada fue el plebiscito, no la elección. Así que la semana antepasada vimos la responsabilidad nuestra de arrepentirnos, de creer y recibir a Jesús. Hoy borré los versículos que estaban arriba porque vamos a ver algunos más, si podemos compartir la lectura entre los que podemos compartir. Vamos a ver primero la pregunta: ¿quién puede? Si para ser salvo uno tiene que arrepentirse, tiene que creer en Jesús, tiene que recibir a Jesús, la pregunta viene siendo: ¿quién puede? ¿Quién es capaz de arrepentirse o de creer? Hay algunas personas quienes creen que si Dios no te ayuda, si Dios no te toca, si Dios no te mueve de alguna forma, no vas a poder arrepentirte. No creo que eso es lo que la Biblia enseña. Creo que la Biblia enseña que Dios ha capacitado a cada uno de nosotros de arrepentirnos. Nos ha dado la capacidad a cada uno de creer en Él. Nos ha dado la capacidad cada uno de recibirlo a Él. Claro, sin duda, algunas personas parece obrar en sus vidas de una forma más persistente, más chocante que otras. Hablamos esta mañana del encuentro que Pablo tenía con Jesús. Yo creo que casi todos, si tuviéramos un encuentro así con Jesús, ¿cómo no arrepentirnos? ¿Cómo no creer el Evangelio? Sin embargo, Dios no elige operar en cada uno de esa misma forma. La invitación que hizo a los 12 discípulos no fue un encuentro milagroso, fue una invitación de seguirlo. Y de a poco de conocerlo, de a poco confiar en Él, hasta que en algún momento tenía que llegar el momento cuando se arrepintieron, confiaron en Él y nacieron a la familia de Dios. Pero no van a escuchar mis teorías, vamos a más bien ir a la palabra de Dios para ver si uno puede arrepentirse. No sé, hermano Juan Carlos, vamos a empezar con la lista acá arriba. Si quiere tomar Romanos 2:4, por favor. Hermano segundo, si quiere tomar el segundo, que sería 2 de Timoteo 2:25. Yo lo puedo ver, tal vez de atrás cuesta a alguien más verlo. Luego Nelson, si puede participar, si quiere participar, sé que puede participar. 2 de Corintios 7:10. Si en algún momento uno dice, no, yo no quiero, dime abiertamente, yo no quiero, yo no jalo orejas, yo no hago nada de eso. Bueno, a mis hijos tal vez, no, tampoco les jalo orejas, con mis hijos tengo otra forma de llamarles la atención. Y Cristín, si quiere, el siguiente sería Hechos 26:20 y 25. Sí, algunos pueden verlo. Hermano Félix, Marcos 1:15. Hermana Roxana, Lucas 16:30 y 31. Si no tienen luz ahí atrás, saben dónde prenderlo. No sé si está prendido y no lo veo bien, o si aman a la oscuridad más que la luz. No me sé. ¿Quién puede arrepentirse? Romanos 2, versículo 4, hermano Juan Carlos, por favor. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Gracias. La última frase es la clave ahí. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entiende que Pablo no está hablando a una persona en específico. Está hablando a una gran cantidad de personas, si bien entiendo, los cristianos en Roma. Capaz que mi memoria del libro me falla, así que no digan, el pastor dijo, no, mejor no lo digo. No lo digo si no lo sé. Pero él no estaba hablando a una persona, sino estaba hablando a muchas personas. Si Dios solo obra en algunas personas, Pablo no podía haber dicho eso. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Yo creo que hoy día cada persona puede leer la Biblia y puede entender que la bondad de Dios me guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En otras palabras, no hay persona en quien la bondad de Dios no quiere guiarlos al arrepentimiento.
Ahora entonces, pero Natán, ¿cómo es que explicas que algunas personas no creen? Bien dicho, no creen, no se arrepientan, no quieren. Hay un dicho en inglés: puedes guiar el caballo al agua, pero no lo puedes obligarlo a tomar el agua. Y en gran sentido puedes ayudar a una persona a ver la solución a sus problemas, pero no puedes obligarlos a tomar la solución. Puedes explicar como médico a un enfermo qué es la enfermedad que tiene y cómo es que esta medicina sirve, pero no puedes obligar al paciente a tomar el medicamento, a no ser de que tengas una orden del corte y lo puedes amarrar y no sé qué más. De la misma forma, la bondad de Dios quiere guiar a cualquier persona al arrepentimiento. Sin embargo, la bondad de Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Vamos a seguir viendo el tema en 2 de Timoteo 2:25, hermano segundo, por favor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, este versículo parece apoyar la otra postura. Necesitas que Dios te dé permiso para arrepentirse en ese sentido. Y al parecer, en eso, esa es la corriente que lleva este versículo, pero es como un dicho común de nuestra cultura. Si Dios quiere. Nos vemos en la iglesia si Dios quiere. Quiere decir, Dios quiere, venga a la iglesia nomás, ¿verdad? Bueno, un día voy a creer en Jesús si Dios quiere. Dios quiere. Entonces, ¿qué más falta? Dios quiere que se arrepientan. Ahora, en el contexto, creo Pablo está diciendo a Timoteo, deberíamos hablar correctamente con la gente, entendiendo que Dios puede usar nuestras palabras, puede usar el mensaje que estamos entregando para obrar en sus vidas, para traerles al punto de arrepentimiento. 2 de Corintios 7:10, Nelson, por favor. Porque la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pues la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez parece decir que Dios tiene que obrar en tu vida. Y bueno, de hecho el versículo que el hermano Juan Carlos leyó, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios tiene que obrar en tu vida si vas a arrepentir. Dios tiene que obrar en tu vida para darte permiso para arrepentirse. Dios tiene que obrar en tu vida para que te dé tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Vamos siguiendo la misma línea. Y entiendo por qué es que algunas personas dicen que solo algunos pueden arrepentirse. Pero vamos a ver más adelante la claridad de que Dios obra en cada persona. La bondad de Dios guía a cada persona. Dios quiere dar a cada persona que se arrepiente. La tristeza que es según Dios, Dios está obrando esta tristeza en cada persona, solamente que algunas personas rehúsan arrepentirse. Hermana Cristín, por favor, Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Note el contexto aquí. Si solamente algunos pueden arrepentirse, si solamente algunos pueden convertirse, le faltó algo en el mensaje. Le faltó anunciar: arrepentíos y convertíos a Dios, si es que puedan. Pero nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque el predicador aquí, en el contexto inspirado por Dios, está reconociendo que cualquier puede arrepentirse, cualquier puede creer. No hay quien le impida. Dios no está diciendo: oh, lo siento, no te arrepientas aún, no te di permiso. Oh, no creas, no te di permiso, no te lo autoricé. Cualquier puede. Vamos a seguir viéndolo. Hermano Félix, Marcos 1:15, por favor. Y diciendo: tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Jesús está diciendo la misma cosa: arrepentíos y creed. Ahora es el tiempo. Tal vez antes no podían creer porque no habían escuchado el mensaje del Evangelio.
Lo vimos en Romanos 10, si no me equivoco, Romanos 10, 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo no creerán si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay predicador? En ese sentido, claro, hay un requisito para poder creer en Jesús, para poder arrepentirse. Tienes que saber que Jesús murió por ti. Tienes que saber, alguien tiene que contarte de que estás mal, de que tienes que arrepentirte. Tienes que saber, pero una vez escuchando, una vez reconociendo, una vez informado, ¿qué te impide? ¿Qué te impide en ese sentido? Lucas 16, 30 y 31, si lo tiene hermana Félix, por favor. Hermana Félix, hermana Roxana. Él entonces dijo, no, padre Abraham, más si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este es un pasaje clave para mí, porque expresa claramente el contraste entre las dos perspectivas, que solo algunos pueden arrepentirse o que todos pueden, pero algunos rehúsan arrepentirse. En el contexto Jesús está hablando, algunos creen que es una parábola, personalmente creo que realmente sucedió, porque las parábolas nunca mencionan nombres propios, y aquí tenemos el nombre propio de Lázaro. Pero estaba Lázaro, estaba el hombre rico permitió que Lázaro básicamente comiera de la comida que se cayera al piso. Lo trataba como un perro, lo trataba mal. Murieron. El hombre rico se fue al infierno no porque era hombre rico, sino porque había rechazado a Jesús. El Lázaro, por mientras, se fue al cielo, no porque era pobre, no porque era humilde, sino porque había creído en Jesús. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentas, la Biblia dice. Ahí sabemos que el infierno es real, no es un lugar ficticio, imaginado por los religiosos para, no sé, para ¿qué es la palabra? Para asustar a la gente, hay mejor palabra que buscaba. Pero él, el hombre rico, estando en el infierno, dice, Padre Abraham, si alguno va a mis parientes, a mis familiares, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire, manda a un conocido, manda a Elías, manda a no sé, Eliseo, manda a Daniel, manda a Isaías, manda a Jeremías, manda a alguien muerto, resucitado, que pueda ir y hablar con mis familiares, y ahí van a creer. Y en cierto sentido, wow, sería genial, ¿verdad? Si pensamos en nuestros familiares quienes no han creído en Dios, diríamos, sería genial. Dios manda a David. De niño a ellos siempre les encantaba escuchar de David, así que manda a David de los muertos para que pueda hablar con ellos y contarles que el cielo es verdadero. Pero no es así. Dios podría obrar de esa forma en las personas si Él quisiera, pero no elige hacerlo. ¿Por qué? La respuesta: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no creen el testimonio que tenemos escrito en la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Note lo que estaba faltando en la vida de los familiares de este hombre rico. No faltaba que Dios les dé un toque del cielo para que se convierten. No faltaba que uno de los muertos llegue a hablar con ellos para que se convierten. No faltaba que Dios les autorizara a convertirse. Faltaba que se persuadían. Faltaba que ellos mismos se cambiaban de opinión. Sin embargo, Abraham dice, si no van a creer la Biblia, tampoco van a creer si alguien de los muertos viniera y les hablara. No van a creer porque rehúsan creer. Yo voy a leer Hechos 3:19 y luego, hermano Juan Carlos, si quiere, Apocalipsis también 3:19. Y luego ahí vamos a seguir con otro tema. Vamos a estar acá, hermano segundo, Isaías 45:22. Y Nelson, por favor, Juan 6:35. Félix, vas a estar en Juan 7:37. Y luego, hermana Roxana, Apocalipsis 3:20. Pero yo tengo Hechos 3:19, donde la Biblia dice otra vez, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Otra vez la invitación, arrepentíos y convertíos. ¿Quieren ser salvos de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. No hace falta de nada más, sino que tú mismo te arrepientas, que tú mismo creas. Apocalipsis 3:19, hermano Juan Carlos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
creo que tal vez no está hablando de arrepentirse para salvación, porque dice los que aman. Si quiere también el 20, lo vamos a volver a ver un He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Pero el llamado de Jesús, arrepiéntate. Si Dios está en control de quién se arrepienta y no, ¿para qué mandarlos a arrepentirse? Dios los va a arrepentir. Pero no, ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que admitir que están mal. Muchas veces con mis niños hay un proceso que yo llevo en sus vidas para traerles a ese punto de arrepentimiento. Muchas veces hacen algo que no deben hacer. No sé. Un ejemplo, pienso de un niño, no voy a decir cuál, pero un niño que estaba tirando juguetes, creo que esta mañana. Y los juguetes estaban cayendo en las caras de sus hermanos y sus hermanos estaban protestando con ese niño. Y yo le dije, hijo, no lo hagas. A veces, con que yo le diga, no lo hagas, rara vez con este hijo, pero a veces, él no lo hubiera hecho. Está arrepentido, nada más que hacer. Pero con este niño, muchas veces, de alguna forma, cuando le dices, no lo hagas, le da una sonrisa y lo vuelve a hacer. Cree que es divertido porque papá cambió su tono de voz. Así que con este niño muchas veces luego le tomo en mis brazos y le miro en la cara y le digo, hijo, no lo hagas. ¿Lo vas a volver a hacer? Ni sabe cómo responderle. Porque este niño cuando le preguntas es el menor de los 4 para que sepan. Este niño, cualquier cosa que le preguntas, ajá, ajá. ¿Quieres comer esto? Ajá. ¿Quieres hacer lo otro? Ajá. ¿Eres niña? Ajá. Todo, ajá, así que no, la pregunta no sirve. Pero con los mayores, les pregunto, ¿lo vas a volver a hacer? Si están arrepentidos o si solo están inteligentes y quieren engañarme, dirán, no lo voy a volver a hacer, pero muchas veces igual lo vuelven a hacer, así que yo tengo que seguir obrando en sus vidas para traerles al arrepentimiento. Y en ese caso viene algún tipo de castigo. A veces es la vara que aplicamos donde debería ser aplicada. A veces dos de mis hijas, no voy a decir cuáles, pero dos de mis hijas, anoche estaban peleando por un juguete, no podían compartir el juguete. Así que ese juguete está encerrado en mi oficina, para que aprendan que tienen que compartir el juguete. Quiero ver arrepentimiento, quiero ver un cambio en sus vidas. Y yo no voy a desistir hasta que lleguen a ese punto de arrepentimiento, porque ya son mis hijos. Ahora, Dios, entiendo que obra en todas las personas para traerles al arrepentimiento, pero tal vez no obra en todas las personas de la misma forma. Tal vez no es tan persistente con todas las personas. Sin embargo, todas las personas tienen la oportunidad, tienen la invitación de arrepentirse. Hermano Juan Carlos, estás buscando el versículo. Si quiere compartir algo, me avisa. Sí. ¿Tenía algo que quería compartir? Sí, quería compartir algo. Adelante. Bueno, en realidad no es que yo esté en contra de lo que usted está enseñando, está totalmente correcto. Pero nosotros en un discipulado que por lo menos a mí que me hicieron, nos explicaban de que es como usted dice, que todos estamos llamados a creer y a arrepentirnos, pero hay un problema en el hombre, por el cual el hombre no se puede arrepentir ni puede creer. El problema es que el hombre está con los ojos velados, ¿ya? Entonces el hombre, mientras no reciba el Evangelio, ¿cierto? Mientras no escuche, como bien dice usted, mientras no se le anuncie y no se le abran los ojos, no va a poder creer ni recibir ni arrepentirse, porque no es como que no tiene la oportunidad de arrepentirse. Claro, como alguien, por ejemplo, que no estudió electrónica o electricidad, y yo le paso un alternador de un vehículo, ¿cierto? Le digo, no está cargando, revísamelo. Pero resulta que él no entiende nada de esto. Pero si yo ahora le explico, ¿cierto?, cómo funciona y cómo esto, él va a poder ejercerlo después porque lo pudo ver, lo pudo entender. Entonces, es como ¿cómo lo explicara? No es que esté en contra, sino como una disyuntiva, no sé si me entiende. Sí. Como una disyuntiva. Yo entiendo igual que Cristo, ¿cierto?, vino y murió, y Él nos dejó esta opción a nosotros de poder creer y arrepentirnos, porque así dice la Biblia. Así es. Pero es tan así de que el hombre le tienen que ser abiertos los ojos para poder creer y arrepentirse.
En cierto sentido, sí, pero el abrir de los ojos, algunos lo entienden como un milagro que Dios tiene que obrar en sus vidas. Y no lo veo tan así. Claro que la Biblia tiene que ser entendida espiritualmente. Acá lo que le quería leer, por ejemplo en Efesios 1:17, ¿cierto? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando Pablo aquí, ¿cierto? Si vamos más atrás, dice que no ha cesado de orar, no está explicando que son las arras del Espíritu, ya, cuando dice que haber escuchado el mensaje de nuestra salvación en el 12, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, y haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice, ¿cierto? Sí. Claro. Que está hablando que una persona, mientras no pasen estos 3 eventos, no va a suceder nada con él. Claro, ¿cierto? Sí. Y después en el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis, porque si no alumbra no vamos a saber nada, cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está la idea de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Claro, y es una obra que Dios tiene que obrar en nosotros al darnos este espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él. Pero creo que esto no está hablando tanto de la salvación, De repente. sino no es parte de la salvación, sino es algo que viene después de la salvación. Ya, ok. Es decir, yo creo, versículo 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no ceso de dar gracias, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé. ¿Ya han creído? Ya. Estoy agradecido que han creído. Ahora yo oro para que puedan seguir conociendo más de Él, en ese sentido. Pero está... Sin embargo, vamos a aclarar la idea de que, claro, de alguna forma tengo que oír el Evangelio, pero no tan solo oírlo para que llegue aquí, de alguna forma tiene que llegar acá, sin duda. Y vamos a ver que eso sí involucra, es una obra de Dios. La pregunta es si Dios hace esta obra solo en algunos, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, o si Dios quiere hacer esta obra en todos. Sí, dice que es para todos. Sí, y eso es precisamente lo que vamos a ver, pero gracias por traer ese punto. Cuando vamos conversando, esto es distinto, podemos ir conversando. No es predicación donde no me interrumpa, no. Por favor, cuando hay algo que podemos compartir y conversar juntos, hagámoslo. ¿En dónde quedamos? Quedamos en Apocalipsis 3:19, que acaba de leer, la invitación, sé pues celoso y arrepiéntate. Ahora, puedo recibir a Jesús. Todos estos versículos acá hablaban del arrepentimiento. Este acá habla de recibir a Jesús. Hermano segundo, por favor, en Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Una invitación general. No es para, bueno, los que yo elegí, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. No importa la raza, no importa la edad, no importa no importa. Mirad a mí y sed salvos. Tienes la capacidad de mirar a mí, tienes la capacidad, por lo tanto, ser salvo. No por algo que tú hiciste, pero al confiar en lo que Jesús ha hecho. Amén. Juan 6:35, Nelson, por favor. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no dice, el que yo invito puede venir a mí y nunca tendrá hambre. El que yo capacito creerá en mí y no tendrá sed jamás. No hay ese requisito. Dios ya hizo todo lo que Jesús y Dios tienen que hacer. Nos falta a nosotros venir a Él, recibirle a Él, creer en Él para tener la vida eterna. Juan 7:37, no sé si salté la hermana Cristín, perdón mi amor. Feliz tiene Juan 7:37, así que Cristín te va a tocar Juan 5:24 para incluirte, lo siento. Juan 7:37, hermano Félix. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga. Ahora, algunos dirán que hasta que Dios obre en tu vida no te vas a dar cuenta que tienes sed. Y es cierto. Pero ¿en quién obra Dios? Vamos a verlo en un momento. Quedemos con esa duda. Y Apocalipsis 3:20 lo leímos antes. Adelante, Félix, otra vez. He aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos dirán, gracias, ve, si alguno oye mi voz, no todos oyen la voz de Dios. Pero no es porque Dios no está llamando, sino porque ellos no están escuchando, si lo digo bien. Esta iglesia está aquí, al alcance de miles de personas. ¿Cuántos han escuchado el evangelio que nosotros estamos proclamando? Muy pocos. ¿Será porque Dios no les permitió escuchar el mensaje del evangelio? No creo. Creo que es porque ellos no respondieron a la invitación de venir a la iglesia. No han entrado por las puertas. Y hay muchos otros factores involucrados en eso. Pero Dios no tiene la culpa por el hecho de que nuestros vecinos no han creído en Él. No echemos la culpa a Dios. Si alguno oye mi voz, claro, pero yo estoy a la puerta y llamo. La invitación está hecha. Abre la puerta, cree en mí, recíbeme a mí. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora la pregunta, ¿puedo arrepentirme? ¿Puedo recibir a Jesús? ¿Puedo creer? Juan 5:24, Cristín, por favor. 24. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, ahí está el requisito otra vez, el que oye mi palabra. Pero esta palabra no es mística en el sentido de que no lo puedes escuchar al estudiarlo. Hay una, y siempre ha existido desde el primer siglo y tal vez antes de la vida de Jesús, ha existido un grupo religioso, tal vez no se identifican con este nombre, pero conocido como los gnósticos o el gnosticismo. Y es la idea de que solamente algunos tienen conocimiento muy especial, que Dios les ha otorgado. Y si tú eres uno de estos, algunos muy pocos, entonces tú eres un gnosis. El gnosis es tal vez el conocimiento especial. Y si yo tengo el gnosis y tú no tienes el gnosis, no hay forma en que yo te lo explique porque Dios no te lo ha dado nomás. Pero no es así. La Biblia nos ha sido entregada hoy día gracias a la tecnología a casi el 100% del mundo. Aún faltan algunos que no hablan un idioma que tiene una Biblia traducida en su lenguaje. Aún faltan algunos, hay trabajo que hacer en ese sentido. Pero si alguno oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, claro, tienes que oír primero. Pero puedes oír si tan solo tomaras el tiempo para oír. Yo tengo Romanos 17 y luego podemos seguir, bueno, Juan 3:16 lo podemos citar. Así que hermano Juan Carlos, Juan 8:24, hermano segundo, Hechos 8:37. 8:37 de Hechos. Nelson, por favor, Hechos 16:31. Hermano Félix, Romanos 4:24. Y no sé, las hermanas tal vez están ocupadas con los niños, así que para no dar doble cargo al hermano Félix. Yo tengo Romanos 10:17, donde la Biblia dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Puedo creer en Dios? Sí, pero por medio de la Biblia. Y es una nota interesante cuando pronto empezamos nuestro estudio del evangelismo personal. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por oír teorías y razonamientos y argumentos y explicaciones. La fe viene por la palabra de Dios. Si vamos a convencer a una persona del error de su camino, de su vida, que tiene que arrepentirse y creer el Evangelio, no lo vamos a hacer aparte de la palabra de Dios. Así que esa debería ser nuestra primera y principal herramienta para hablar con la gente. Juan 3:16 lo sabemos bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Si hay primero un requisito de que Dios tiene que autorizarte a creer, lo hubiera mencionado ahí. Pero todo aquel que cree, el único requisito, lo único que falta, cree. Arrepentir, recibir, creer, sinónimos para básicamente la misma idea. Hermano Juan Carlos, Juan 8:24, por favor. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Falta una cosa para que no mueras en tus pecados. Tienes que creer. Dios ya hizo todo lo demás. Si faltaba algo más que Dios tenía que hacer antes de que pudiéramos creer, Él no podía dar esta invitación. Tienes que creer. Hechos 8:37, hermano segundo, por favor. Ya. Y Felipe dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay un requisito para ser bautizado. Y ese es, bueno, hablando del bautismo, algunos esta mañana me hablaron porque alguien quiere bautizarse. Y sé que a otros me han comentado, así que vamos a fijar una fecha, tal vez en noviembre. Si alguno quiere bautizarse, hable conmigo. Si uno no ha sido bautizado y no sabe si debe ser bautizado, hable conmigo. Vamos a ver si podemos organizar un bautismo para noviembre, cuando no hace tanto frío y podemos organizarnos para bautizar tal vez más que uno. Pero volviendo al tema, el eunuco quería bautizarse y Felipe dijo, hay un requisito. No dijo esto, pero es lo que quiere decir, tienes que ser salvo. Para ser salvo tienes que creer, por eso Felipe dijo, si crees, puedes. No hay otro requisito. Si crees de todo corazón. No, bueno, lo siento, si Dios no te ha dado permiso, si Dios no ha tocado tu vida aún, lo siento, no puedes. No, no lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Si crees, puedes. Hechos 16:31, Nelson, por favor. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios ya hizo todo lo demás, solo falta cree. Buen pasaje para memorizar si vamos a hablar del evangelismo personal. Hechos 16:30, el carcelero de Filipo pregunta a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 4:24, hermano Félix, por favor. Sino también por nosotros a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Hay una sola cosa que separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Y aquí está, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La única diferencia no es que Dios obró en mi vida y Dios no ha obrado en tu vida. Dios ha obrado en todas las vidas. Vamos a verlo en un momento. La única diferencia, nosotros hemos creído, ellos no. El ejemplo que ocupé hace como un mes. Nosotros dejamos que nos cambiaran el pañal y ellos no, ¿verdad? La ilustración. Yo no hice nada. El bicho del pastor Nathan. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas y crees, yo creo que el confesar es lo que viene naturalmente cuando uno ya cree. No vas a encontrar en la Biblia que tienes que orar una oración para ser salvo. Tienes que creer. Ahora, la pregunta clave, la última pregunta que vamos a ver, ¿en cuáles personas obra Dios? Vimos algunos versículos que indican que necesitamos la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Vimos algunos versículos que indican que Dios tiene que obrar en nuestras vidas para de alguna forma ayudarnos a entender nuestra necesidad. Y la pregunta es, ¿Dios solo obra en algunos o Dios obra en todos? Y quiero contestar esa pregunta antes de terminar. Hermano Juan Carlos, creo que completamos el círculo. Juan 16:8, no está en la pizarra, lo siento. Juan 16:8, hermano segundo, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Nelson, primera de Juan 2:2 y Félix, Tito 2:11, por favor. Si necesita una cita repetida, se lo repito en un momento. Hermano Juan Carlos, Juan 16:8, por favor. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Gracias. Estamos hablando del Consolador o el Espíritu Santo. Y cuando venga, redarguirá al mundo. En ese sentido está hablando específicamente de los incrédulos. También podemos decir que a los creyentes también nos convence de nuestro pecado. Sí, pero está específicamente incluyendo en el grupo los que no han creído. El Espíritu Santo vino para convencer a los incrédulos, tal como los creyentes, de su pecado. ¿Puedo arrepentirme? Bueno, solo si Dios obra en tu vida. Pero Dios obra en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Vuelvo a decir, Dios obra en algunas vidas de una forma más impactante que otras vidas. En ese sentido es cierto. Yo tuve el privilegio de ser criado en un hogar que reconoce el Evangelio, que me llevaron a la iglesia a fuerzas de veces. Hay un chiste en inglés, no se traduce. Pero yo fui un drogadicto
porque me drogaron para la iglesia, la misma palabra, me jalaron, me arrastraron a la iglesia en inglés, no sirve en español, así que el chiste no aplica. Pero tuve ese privilegio. La gracia de Dios tal vez fue más abundante en mi vida que en las vidas de otras personas quienes a mi edad todavía no han sido llevados ni una vez por sus padres a la iglesia, o los que fueron llevados a iglesias falsas. Sin duda, Dios derrama mayor gracia en algunas vidas que en otras vidas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él así lo quiere, porque Él así lo hace. Yo no sé, no porque soy mejor que nadie más. Tengo que recordar esa realidad. Cuando veo el borracho ahí botado en la calle, ¡ah, tú asqueroso! Oh, cuidado, ese podría ser yo si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios. Cuidado. Volviendo al tema, el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, no solo a algunos. Segundo de Pedro 3:9, hermano segundo, por favor. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias. En el contexto está hablando del rapto. Jesús prometió que volvería por los creyentes. Y no es que se le ha olvidado la promesa que hizo, sino que no quiere venir aún porque falta por lo menos uno más que Él está esperando que crea en Él. Es parecido a cuando yo doy un tiempo fijo para los hijos para que hagan algo. A algunos les cuesta terminar la comida. Entonces, cuando todos los demás hemos terminado, decimos ya, tienes 5 minutos para terminar. Si no, no hay postre para ti, vamos a guardar tu comida, lo puedes comer después. Y los demás vamos a disfrutar de postre, tienes 5 minutos. Y pasan 5 minutos y a veces ahí se acabó nomás. Pero a veces casi terminó. Aún queda tiempo. No queda tiempo, pero aún queda tiempo. No voy a decir que se acabaron los 5 minutos. ¿Por qué? Porque quiero que termine, quiero que llegue al final. Y por lo mismo Dios, Jesús, no ha vuelto todavía. Amén. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, créame, Él no va a esperar para siempre. Él no va a decir, bueno, yo voy a esperar hasta que todo el mundo crea en mí. Tienes una oportunidad limitada para creer en Él. Un día tu vida se acabará. Pero Dios quiere, el Señor quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Yo hablé con alguien que estaba convencido que Dios elige quienes van a ser salvos y los demás no tienen esperanza. Y ellos decían, es que Dios no quiere que ninguno de los quien eligió perezca. Pero no es lo que dice. Cuando la verdad es clara, aceptemos la verdad que es claramente presentada. Primero de Juan 2:2, Nelson, por favor. Otra vez, la verdad claramente revelada. 2:2 o 2:2. Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. Amén, lo sabemos. Pero no tan solo la deuda de nuestros pecados, sino también pagó la deuda de los pecados de quienes no han creído en Él. Incluso pagó la deuda de los pecados de quienes no creerían en Él. Porque Él conoce el fin desde el principio, el final desde el principio. Él ya sabe quién va a creer y quién no va a creer, pero no elige. Si Él elige, claro, yo solo pago para estos porque sé que van a creer en mí, pero estos no. También pagó por los pecados de ellos, los pecados de todo el mundo. Amén. Ahora uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué derramar su sangre para alguien que jamás iba a creer en Él? Y yo creo para dejarlos sin excusa, para demostrar su amor, para que cuando llegue el día del juicio y los tiene que enviar al infierno, Él no tiene la culpa, ellos tienen la culpa. No es que Él no pagó la deuda, sino que ellos rechazaron el pago, rechazaron el regalo de la vida eterna. Tito 2:11, hermano Félix, por favor. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Verdad clara. Amén. Se ha manifestado a todos los hombres. Claro, tienes que conocer que Jesús murió por ti. Pero de alguna forma, esa gracia ha sido mostrada a todos los hombres. No todos han escuchado de la Biblia. No todos han escuchado el Evangelio. ¿Cómo es que la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres? No lo puedo explicar. Pero no tengo que poder explicarlo para creer que es la verdad, porque Dios dice que es la verdad. Yo tengo los últimos versículos para no repartirlos todos. Primero de Timoteo 2:4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si quienes son salvos y quienes no son salvos dependiera de la voluntad de Dios, lo leímos anteriormente en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo volvemos a ver ahora en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está. Dios quiere que todos sean salvos. Dios es soberano. Dios tiene todo poder. Dios podría declarar todos salvos automáticamente. Tiene ese derecho siendo el soberano. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere dejarnos a nosotros elegir. Más que eso no le puedo explicar, pero nos dio a nosotros la voluntad propia de aceptar o rechazar. Amén. Él quiere, su voluntad está clara, pero deja que nuestra voluntad incluso se oponga a la voluntad de Él. Uno dice, pero entonces no sería soberano. Hay diferencias entre lo que uno realmente quiere y lo que uno manda. En mi casa, yo quiero llegar después de trabajar todo el día, que la casa esté tranquila, que los niños vengan, me abracen, me den un beso y luego vayan a jugar sin hacer ruido. Quiero sentarme en el sofá, quiero que no me moleste nadie, tal vez que me traigan un cafecito y me dejan descansar. Eso es lo que quiero, eso es mi voluntad. Sin embargo, yo no entro a la casa y digo, ¡cállense todos! A veces quiero decirlo, y tal vez a veces lo he dicho, no sé. Pero yo dejo que mis hijos hagan su voluntad, aunque tal vez no es mi voluntad egocentrista. Ahora la voluntad de Dios no es egocentrista, pero Dios tiene su voluntad, lo que Él quiere, y luego tiene lo que manda, lo que obliga. Y no manda, no obliga a nadie a creer en Él. Nos extiende la invitación. Hizo el camino cuando Jesús murió en la cruz, y a nosotros nos toca aceptarlo. Juan 1:9 dice aquel, hablando de Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. De alguna forma la luz de Jesús cae en cada persona. En algunos cae más fuerte que otros, pero luego en otra parte dice, pero amaron más la oscuridad, las tinieblas, que la luz. Ellos dijeron, no, apaga la luz, por favor, no, cierra la puerta, no, córtala, no quiero saber. Y ayer salimos a visitar y algunos respondieron de esa forma. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18, más digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras hasta los confines de la tierra. La fe viene por oír, pero ¿no han oído? Claro que han oído. Amén. Simplemente no han creído. Amén. Colosenses 1:6, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Este mensaje del Evangelio ha llegado a todo el mundo. Hoy día podemos decir que básicamente eso es literalmente cierto. En aquel entonces tal vez se refería a todas las regiones del mundo, no sé. Tal vez también literalmente se refería a todas las personas en el mundo, no lo sé. Pero sé que esta salvación es a todo el mundo. Amén. Y por último, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a ver el mes que viene nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la Biblia es clara. Todo el mundo ha tenido la oportunidad de creer. No todos han creído. Lamentablemente, si sacáramos un cálculo, tal vez 1%, 2% ha creído en Él. Pero los que no han creído en Él no pueden echar la culpa a Dios. Dios quiere que sean salvos. La gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres, y esa misma gracia de Dios los lleva al arrepentimiento, sino algunos no se han persuadido, algunos han rehusado creer el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, sabemos lo que tiene que suceder en cuanto a espiritualmente hablando, pero prácticamente hablando, que nunca se diga, bueno, no sé si tú puedes ser salvo o no. Puedes ser salvo. ¿Qué falta para que seas salvo? Arrepentíos y cree. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa.
mientras compartimos el Evangelio. Espero que estemos compartiendo el Evangelio. Amén. Compartimos el Evangelio con la confianza de que Dios quiere salvar a la persona con quien yo estoy hablando. Dios puede salvar a la persona con quien yo estoy hablando. Falta que la palabra de Dios penetre sus corazones para que ellos puedan escuchar y entender, y luego la decisión es de ellos. Si ellos van a recibir, si ellos se van a someter o si van a vivir en rebeldía a la voluntad de Dios. En 2 semanas más, si Dios permite, a esta misma hora, a las 6, vamos a empezar nuestra serie de estudios enfocados en el evangelismo personal. Vamos a hablar de forma genérica en cuanto a cómo es que podemos compartir el Evangelio, pero vamos a también hablar de una forma muy práctica, usando, y ese va a ser el enfoque, usando el modelo bíblico. ¿Cómo es que compartirme el Evangelio en la Biblia? Porque eso deberíamos hacer nosotros también, usar los mismos métodos. Tal vez hay que modernizarlos un poco, sí. Tal vez, ¿verdad? Hoy día tenemos el Internet, hoy día tenemos Facebook, hoy día tenemos WhatsApp, tenemos otras herramientas que podemos usar, pero la técnica es la misma. Hay que compartir el Evangelio, hay que alzar a Cristo. ¿Cómo puedo llegar a una persona? Y vamos a ver, me adelanto mucho al darles unas semillas pero ¿cómo podemos llegar a una persona quien parece estar cerrado al Evangelio? Y hay personas quienes parecen estar cerrados al Evangelio. Les hablamos de Cristo y no quieren escuchar nada. ¿Deberíamos seguir hablándoles? ¿Deberíamos dejar de hablarles? Y si vamos a seguir hablándoles, ¿cómo vamos a hablarles? Todos estos temas vamos a cubrir en las semanas que vienen. Al principio dije, como 14 semanas sería un buen semestre. Pero un semestre puede ser 14 horas, pero más que una vez a la semana. Así que yo creo que vamos a ver como 24, cambié en la hoja para inscribirse. Van a ser como 24 semanas que vamos a ver evangelismo personal 1, tal vez no corridos, tal vez no seguidos. En cuanto a la asistencia, claro, sería bueno asistir, pero si por motivos no puede asistir, estará la grabación para que pueda escuchar para los que quieren tomarlo como crédito. No se olviden del manual del Instituto Bíblico. Si hay alguna pregunta, me avisan. Vamos a estar formando un grupo WhatsApp específicamente para el otro curso, el curso de la predicación bíblica, para que los que les interese este curso, ahí conversemos más o menos cómo podemos juntarnos, cómo lo hacemos para poder reunir y conversar las verdades que encontramos aquí. No sé el horario de ese, porque el domingo ya está bien lleno y a algunos les complica entre semana, tal vez el sábado, ahí lo veremos. Tal vez por Zoom, tal vez online, si es lo que hay que hacer. Veremos la forma, vamos a conversarlo entre todos. Sé que varios me han expresado un interés de participar y eso es bueno. Gracias por su fidelidad, gracias por su ánimo, por su apoyo, por su participación. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados,
que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.